¿Qué tal? Bienvenidos al Donkey Sunday. Espero que esté yendo bien este fin de semana. Cuento atrás para el inicio de la liga y ya empezamos en ese periodo en el que debemos de ir creando ligas. No os dejo vacíos de contenido y si ya tenéis disponible la radiografía del Levante os la dejaré por aquí arriba porque es importante que vayáis a ver el equipo granota. Hablamos de todo lo habido y por haber, vamos a hacer lo mismo pero con el Oviedo. Había muchas ganas de ver al Oviedo en la élite y 25 años después lo vamos a poder volver a ver en primera y por supuesto vamos a poder utilizar sus jugadores en los fantasies. Vamos a hablar de todo y lo vamos a hacer con el que para mí es uno de los periodistas que sigue la actualidad del Oviedo y que está mejor informado y con lo cual nos puede hablar de todo. Contexto, vinculación con Grupo Pachuca, nuevos refuerzos, sistemas de juego, rendimientos individuales de jugadores, balón parado, impacto de Cazorla. Todo lo habido y por haber lo vamos a tratar en la siguiente charla. La he disfrutado muchísimo y ya os digo, tenéis que seguir a Pablo, todo un referente si hablamos de actualidad Oviedo, tanto en La Voz de Asturias como en Agencia F. Va a ser un periodista que nos va a mantener informados durante toda la temporada. Vamos a apoyar el contenido en este fin de semana. Like, suscribiros si no estáis suscritos y seguiremos creando aquí contenido y buenos vídeos en el Donkey Time. Vamos ya, no me alargo más. Radiografía del Oviedo. De la Mancha no, de la cancha. Bueno, pues vamos a empezar con esta radiografía de otro de los recién ascendidos, el Real Oviedo, y no es un recién ascendido cualquiera. Hacía muchos años que no teníamos a un equipo histórico del fútbol español en la máxima categoría. Entonces, no solo los asturianos, no solo los oviedistas tienen ganas de ver al club en la máxima categoría, también nosotros, el resto de aficionados al fútbol español, y también desde un prisma fantasy, como vamos a tocar hoy esta radiografía y este análisis, pues teníamos ganas. Y vamos a analizarlo todo con alguien que conoce muy bien la actualidad del Oviedo y al Real Oviedo. Pablo Fernández, lo podéis seguir en Twitter en PabloFG_21, ahora me confirmará que es así, periodista de La Voz de Asturias y de F, al que saludo y agradezco este ratito. Pablo, bienvenido y gracias. Gracias a vosotros, ¿qué tal? He dicho todo bien, ¿no? Todo bien, Vale. todo correcto. Pues ya saben, pueden seguirlo ahí porque da información, ahora mismo estará en un periodo lleno de fichajes, de actualidad. Lo primero que te quiero preguntar, antes de ir a hablar de jugadores, de posibles roles, de fichajes de actualidad, es cómo lo habéis vivido. Allí, tanto aficionados como a tu nivel, que es el periodístico, entorno. Imagino que habéis pensado mucho en este momento hasta el punto de que habréis pensado que nunca iba a llegar. Y ahora que ha llegado, ¿cómo lo habéis vivido todo? Bueno, pues ha sido muy bonito todo, ¿no? Porque, como dices, llevamos muchos años esperando este momento, varias generaciones de aficionados del Real Oviedo que nunca habían visto a su equipo en Primera División cuando pues llevan toda la vida escuchando que su equipo era un histórico de Primera División, pero no lo habían vivido. Pues ya puedes imaginar toda la ciudad y gran parte de la región, evidentemente, porque, como ya sabes, aquí hay dos equipos muy grandes que lo acaparan todo. Pues toda una vida esperando a que el Oviedo volviese. 24 años son muchísimos. La verdad que yo me pongo a repasar todo lo sucedido, además, en un club como el Oviedo, que lo ha pasado tan mal, con riesgo real de desaparecer varias veces. Y es que cuando la última temporada del Oviedo es la 2000-2001, Bueno, si nos ponemos a pensar todo lo que ha pasado desde la 2000-2001 hasta la actual, es que ha pasado una vida para ¿qué mucha edad gente, tenías tú? ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquello? Nada, ¿no? Pues yo tengo 32, pues el Oviedo bajó en 2001, yo tenía 8 o 9 años. Madre mía. Sí que es verdad, de esa última temporada en primera me acuerdo muy bien, además fue la primera en el Estadio Nuevo y esa temporada la vi entera de abonado con mi padre y me acuerdo de ella perfectamente. También estuve de abonado las dos anteriores en primera, de esas pues tengo recuerdos, no difusos, pero bueno, pues puntuales, ¿no? No me acuerdo de la temporada entera, como si me acuerdo de la del descenso, pero es que, claro, bueno, es que ya te digo, era un niño, te pones a repasar todo lo que era la primera división en España o el fútbol europeo y es que son ya nombres que ahora muchos de ellos no es que sean entrenadores, es que llevan ya 10, 15 años de entrenadores, ¿no? Sí, sí. Entonces, es mucho tiempo, son casi 30 años, ya te digo, para toda una generación o varias, por ejemplo, mi hermano nació en 2004, pues imagínate todo lo que ha visto del Oviedo, pero no ha visto lo que va a ver ahora. Así que bueno, está toda la ciudad, todo el club, toda la afición entusiasmada y está siendo, yo creo que justo lo que pensaba que iba a ser, ¿no? Pues récord todavía no, pero va a ser récord de abonados, todo el mundo volcado, todo el mundo expectante y con muchas ganas de que esto empiece ya.
Vamos a compartir pantalla y así vamos viendo y nos vamos adentrando en lo que va a ser el equipo. Pero claro, quiero saber, porque para situar a la gente, porque normalmente cuando un equipo asciende tiene muchas dificultades para fichar, presupuestariamente para adaptarse a la categoría, para que la gente entienda, el Oviedo tiene un acuerdo, una vinculación con Grupo Pachuca y eso está facilitando las cosas. ¿Cómo se le explica a la gente un poquito desde fuera? Bueno, pues un acuerdo, ¿no? El Oviedo es parte del Grupo Pachuca, ¿no? En el verano de 2022, el Oviedo desde 2012 estaba regido por el Grupo Carso, que es propiedad de Carlos Slim, que compró al Oviedo en noviembre de 2012, estuvo 10 años siendo el máximo accionista, y en el verano de 2022, Grupo Pachuca, que es un grupo, un conglomerado, ¿no? Ya solemos decir, muy, muy famoso en México, con mucha historia, que en México tienen el Grupo Pachuca, a Pachuca, los Tuzos y al Club León, también tienen al Everton de Viña del Mar en Chile. Y entonces eso, Grupo Pachuca se hizo cargo del Oviedo, del 50 y pico por ciento de las acciones, ahora tiene más, y desde entonces pues son los que mandan aquí, ¿no? Evidentemente hay una dirección deportiva, hay un director general y un presidente que están aquí en Oviedo, pues instalados 24/7 aquí, pero sobre todo los que mandan son Jesús Martínez, que es el máximo accionista y el presidente del Grupo Pachuca, y es el que tiene siempre la última decisión, ¿no? Así que el Oviedo forma parte de Pachuca, se puede decir que los Tuzos y el Club León son equipos hermanos del Real Oviedo, hay mucho trasvase de jugadores, se practica mucho el tema de la cesión, ¿no? Mismamente estando en segunda el Oviedo, pues gente como Colombato o Alemão o Fede Viñas vinieron cedidos por equipos de Pachuca, e incluso pues futbolistas españoles como Jaime Seoane, primero los compró Pachuca, un contrato largo, y después los cedió al Oviedo para un poco esquivar el tema del límite salarial, que pues solo tuvieron que pagar al final lo que es el sueldo y no el traspaso. Entonces funciona como dentro de la multipropiedad, aunque sí que es verdad que cada año tanto la Liga Española como el fútbol europeo cada vez están más duros con las normas, pero bueno, de momento, ahora mismo se puede decir que el Real Oviedo es el equipo bandera del Grupo Pachuca, porque el gran objetivo de ellos era subir la primera, y ahora que lo han conseguido, pues quieren apostarlo todo por el Oviedo. Y no, está claro, nos tenemos que acostumbrar, es la nueva realidad del fútbol mundial, pero a veces es un arma de doble filo. Estamos viendo casos que son fructíferos, este del Oviedo hasta ahora lo es, aunque en cualquier momento esto puede dar un viraje. El Girona se ha aprovechado mucho también de sus vinculaciones con el Grupo City. Hemos visto otros casos como Valencia, aunque es diferente, obviamente, pero inversores extranjeros que lo que han traído al club es un clima negativo. Pero bueno, en teoría ahí la gente está contenta con esta situación. Sí, de momento bien. De momento están sabiendo trabajar bien el Grupo Pachuca, están sabiendo hacer esa palabra tan manida, ¿no?, en el fútbol, que es la profesionalización. Pues sí que es verdad que lo están haciendo, están apostando a largo plazo, ya van a construir una nueva ciudad deportiva, que era algo que el Real Oviedo llevaba necesitando muchos años y va a ser una realidad por fin. De momento están gestionando bien, evidentemente con sus pros y sus contras, con sus cosas de la multipropiedad o sus cosas del fútbol mexicano adaptado al fútbol europeo, pero de momento la sensación y la implicación es más que positiva, pero evidentemente todos los aficionados siempre pues lo miran un poco, tienen siempre esa pequeña porcentaje de, no sé si sospecha, pero bueno, de no ser tan optimistas, porque saben que esto del fútbol, como bien has dicho, puede cambiar en cualquier momento, pero de momento pues bueno, el trabajo del Grupo Pachuca en Oviedo está siendo más que positivo. Antes de adentrarnos en jugadores, dime algo del míster, de Paunovic, porque es extraño que tan cerca del final hagas un cambio tan drástico como es un entrenador y tengas estos números. Creo que solo fue una derrota la del Mirandés en los últimos partidos. Imagino que tiró mucho de inyección anímica, pero claro, va a ser el entrenador de primera. Desde ahí esa figura, que será venerada, imagino. ¿Cómo la estáis viendo? Bueno, futbolísticamente yo también tengo dudas, porque como dices, Paunovic viene en un contexto muy determinado en el que el Oviedo estaba bien, estaba clasificatoriamente bien, estaba en playoff y todavía cerca del ascenso directo, pero bueno, el juego no estaba siendo bueno, la racha era mala. Sí que es verdad que parecía que Javi Calleja había perdido un poco el tempo, el control del vestuario, y Pachuca para eso no se arruga nada. Ya no sé si lo veremos en primera, pero en segunda se ha visto como a la mínima pues han dado volantazo y les ha salido bien, porque la anterior temporada despidieron a Cervera en las primeras jornadas, trajeron a Luis Carrión y el Oviedo llegó a la final de playoff. Y este año, cuando parecía que
que el proyecto de Callejas se tambaleaba, pues decidieron cortar por lo sano rápido y Paunovic, la verdad es que no pudo tener mejor dinámica, ¿no? Cambió un poco, no tanto el juego, porque lo veo no es que demostrase un cambio brutal en lo futbolístico, pero sí en lo anímico creo que hubo un cambio importante, tanto a nivel de entrenador y en su discurso, como a nivel de la mentalidad de los futbolistas. Y entonces yo también tengo un poco la duda de qué Oviedo veremos, ¿no? Porque, ya te digo, el contexto era muy concreto, había que una liga corta de primero 11 jornadas en liga y después un playoff, que sabemos cómo es un playoff siempre. Ahora con una pretemporada de trabajo y en una categoría como primera en la que el Oviedo, pues en segunda era una de las mejores plantillas de la categoría y en primera no va a serlo, evidentemente, y tendrá muchos más contextos de partido en el que tenga que ser el Oviedo el que espere a su rival y el que no tenga la iniciativa, ¿no? Entonces, yo también tengo la duda de qué Oviedo veremos. Todavía no han empezado los amistosos. El sábado es el primero contra el Getafe. De hecho, todavía ni siquiera ha hablado todavía Paunovic como entrenador de primera en el Real Oviedo. Este viernes hace su primera rueda de prensa. Yo también tengo la duda de qué Oviedo futbolísticamente veremos porque no tenemos pistas para saberlo. Es un entrenador de ideas fijas, de sistema fijo, transparente en cuanto a que durante la semana le puedes intuir por dónde va o va dando bandazos. Tampoco os ha dado tiempo a saberlo del todo, imagino. No, lo que ha sido hasta ahora es un entrenador de que se ha adaptado muy bien a cada partido, que cada partido, cada semana era prácticamente como una temporada entera, que podía cambiar en función del rival. Lo que tenía el Oviedo de ventaja sobre sus rivales es que la plantilla del Oviedo era muy, muy profunda, muy rica en recursos, y eso le dio alas a Paunovic y a su cuerpo técnico, en el que confía mucho, para ir cambiando cada semana, ¿no? Y también no le importaba cambiar el dibujo durante los partidos. Hemos visto mucho a un Oviedo, no de inicio, bueno, de inicio sí en la final en la ida de la final contra el Mirandés, sí que vimos el dibujo de 3 centrales y carrileros, pero es algo que antes habíamos visto en las segundas partes de muchos partidos. No tienen problemas en cambiar, en situar a jugadores fuera de su zona de confort. Ahí son un cuerpo técnico bastante intervencionista, pero bueno, como te decía antes, yo creo que el contexto de primera división lo cambia todo y yo creo que es un gran reto el que tiene el técnico del Serbio ahora por delante. Claro, por sistema ni te pregunto, ¿no? Lo que me has dicho que todavía ni ha hablado, que ni se ha jugado un amistoso, que todavía hay jugadores que están por llegar. A ver, de momento está trabajando con un 4-3-3, que eso más o menos era lo que hizo en segunda división. Podíamos entrar en discusión si era 4-2-3-1 o 4-3-3, pero bueno, los tres centrocampistas eran una norma y en muchos casos además uno de los extremos también era un centrocampista, aunque yo creo que ahora mismo para el contexto de primera él quiere tener dos extremos más o menos puros por bandas y un solo punta, ¿no? Pero por ejemplo el Oviedo ahora mismo tiene en plantilla a Fede Viñas y Salomón Rondón. En teoría, Alex Forés está pendiente de anuncio. Y más allá del culebrón de Luka Jovic, si no viene el delantero serbio, en teoría vendrá un delantero. Entonces serían 4 ya. Y claro, 4 delanteros en un dibujo de un solo punta, pues se hace complicada la convivencia. Así que yo creo que durante muchos partidos o muchos minutos de cada partido veremos un Oviedo con 2 puntas perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que lo que busca el Grupo Pachuca, la dirección deportiva de aquí, es darle recursos y que Paunovic los aproveche, porque ha demostrado que es versátil y que puede cambiar tanto de una semana a otra como incluso durante los partidos. Te voy a preguntar por nombres propios, pero si yo te hablo a ti del concepto fantasy, ¿tú sabes de qué te estoy hablando? ¿Está familiarizado o te pilla de oídas? No, estoy familiarizado. En primera división hace mucho que no lo hago, ¿eh? Debo decirte que mis amigos me han metido en una liga que solía jugarse en segunda división. Yo llevo 8 o 7 años siguiendo la segunda división cada fin de semana. Me puedo saber el nombre de cualquier lateral derecho del Eldense, pero si luego miro la plantilla del Mallorca, pues lo paso mal, ¿no? Digo que en su día de pequeño, primera división la dominaba perfectamente, pues ahora con esto de trabajar ya siguiendo el Oviedo, pues me he metido a full con la segunda y ahora mismo pues muchas veces me cuesta, ¿no? Saber jugadores jóvenes que, por ejemplo, que han jugado 10-15 minutos, 10-15 partidos el año pasado en primera, no sé quiénes son, me suenan, pero no sé cómo juegan, ¿no? Eso en segunda, pues no me pasaba. Pues ahora que ahora hemos hecho el trasvase a primera y vamos a empezar una fantasy, pues lo pasaré mal, seguro, los primeros días, porque conozco más tirando a poco. Bueno, vamos a empezar
Por la portería, porque muchas de las preguntas de la gente es, ¿Moldovan va a venir a hacer competencia a Aaron Skander? Porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores el año del ascenso, que seguramente merezca su oportunidad en primera, pero Moldovan si ha decidido venir aquí cuando no era la única oferta que tenía, es porque se ve con aspiraciones de que en algún momento le llegue la oportunidad. Imagino que no de inicio. No, yo creo que la lucha está abierta y yo creo que Moldovan es un portero capaz de pelear el puesto a Aarón, pero yo creo que Aarón va a partir de inicio, porque la temporada, yo creo que en cuanto a regularidad, seguramente Aarón fue el mejor jugador del Oviedo el año pasado. Creo que no acumuló 2 semanas o 2 partidos seguidos haciéndolo mal. Yo creo que, salvo errores muy concretos y me costaría enumerarlos, yo creo que Aarón fue el mejor jugador del Oviedo, muy decisivo tanto cuando el Oviedo estuvo bien como cuando el Oviedo estuvo menos bien. En el mismo playoff fue fundamental en el partido de Andúba, cuando el Mirandés pudo tener el 2-0 que hubiese puesto muy cuesta arriba la eliminatoria para el Oviedo. Así que yo creo que de inicio, tanto por su año como por el peso que tiene el vestuario ya, como la confianza que tiene en Paunovic, en el técnico de porteros, yo creo que Aarón es el gran favorito para empezar de inicio. En defensa, bueno, los que estamos acostumbrados a jugar a Fantasy conocemos a Nacho Vidal. Es verdad que últimamente en primera había tenido roles muy secundarios, ya sabemos el impacto que tuvo en Oviedo, decisivo para el objetivo, pero realmente es la posición donde no se ha fichado. Imagino que algo suena, pero ¿son jugadores extrapolables a primera y pueden asegurar un rendimiento? No, la posición se va a quedar así, ¿eh? Salvo que haya sorpresa, Lucas se va a quedar como segundo lateral derecho por detrás de Nacho Vidal. Lucas Tejado acababa contrato y cuando todo el mundo pensaba que no iba a renovar, Lucas es un canterano que lleva aquí en el Oviedo más de 15 años. Cuando todo el mundo pensaba que no iba a renovar, Paunovic dijo que sí, que quería contar con Lucas, quería que compitiese con Nacho Vidal. Lucas, que tuvo una temporada o unas 2 temporadas últimas muy castigado por las lesiones, pues justo al playoff llegó muy entre, pues bueno, entre pinzas, ¿no? Y rindió bien, tanto contra el Mirandés como la Almería, los minutos que tuvo cumplió. A Paunovic le gustó, le valió y se va a quedar, ¿no? El Lemos está lesionado de larga duración y habrá que ver cómo vuelve y cuándo, pero yo ya te digo que el lateral derecho se va a cerrar con Nacho Vidal y Lucas. Esta es una demarcación ya cerrada, pero evidentemente, como bien decías antes, Nacho Vidal, su impacto en Oviedo ha sido sobresaliente, mucho mejor de lo esperado, y ya se esperaba que diese un salto a la posición de nivel. Y bueno, pues yo creo que parte como titular claro en esa posición. Entonces no suena nada en defensa para complementar lo que No, es. no, en el lateral derecho no. En el lateral derecho no. Y en Una vez renovado Lucas, no. centrales Calvo y David Costas, con Luengo como alternativa. Centrales sí va a venir seguro uno, un central seguro. No descarto que vengan dos. Ahora mismo la prioridad es un central zurdo o un central diestro Más que que nada pueda para darle jugar. herramientas si quiere jugar con tres atrás. Sí, no. Un central viene seguro, seguro. Y no descarto que dos, ¿Está pero sonando uno. alguno en concreto? Bueno, estuvo sonando mucho tiempo y lleva sonando tiempo Kevin Lo Mónaco, que es Cierto. un central de mucho nivel que solo podría venir por la incidencia del grupo Pachuca, porque si no, de otra forma es imposible que un jugador así, con cartel ya internacional con Argentina y que ha sonado para equipos, bueno, yo lo he visto sonando para equipos como el Barcelona, para el Atleti y compañía, si no es imposible que venga un recién ascendido, ¿no? Por mucho Oviedo que sea, ¿no? Y mucha masa social y muchos 30.000 abonados y campo lleno, ¿no? Es algo que es tema de Jesús Martínez, el máximo accionista del Grupo Pachuca. Y bueno, es un objetivo que se está cociendo a fuego lento, que no, en el Oviedo no saben decirte todavía si va a venir o no, saben que es una operación complicada, pero ahora mismo es el gran nombre que ha sonado. Pero bueno, aún así, la Secretaría Técnica de la Dirección Deportiva trabaja también en otras vías y me consta que tienen otros perfiles ya tocados y en conversaciones con ellos, y si el fichaje de Lo Mónaco, que parece muy complicado, finalmente no se da, uno mínimo va a venir y no descarto tampoco que vengan dos. Si tuvieras que quedarte con una recomendación para decir, este jugador, hablo en zona defensiva, lo vas a fichar, te va a asegurar un rendimiento, una regularidad, ¿cuál sería? Contando todas las demarcaciones. No, la defensa. Vamos a En empezar por la defensa, sí, defensa. vale, sí. Yo ahora mismo te diría Raheem. Te diría Raheem en lateral izquierdo, que acabó muy bien el año en segunda, muy bien. Raheem, que fue un jugador por el que apostó el Oviedo el pasado verano, procedente del Recreativo, que se notaba que tenía unas condiciones físicas
muy óptimas, pero le costó mucho el paso a su profesional. Cuando encadenó un par de errores, Javi Calleja pues no apostó por él y lo relegó al banquillo y el chaval estuvo bastante tocado varios meses seguidos en el banquillo sin jugar y finalmente volvió a la titularidad con Paunovic y cuajó una recta final de temporada muy, muy buena. Yo ahora mismo, que los veo entrenar todos los días, lo veo muy bien, porque físicamente es un avión y mientras otros están cogiendo el ritmo, pues él ya lo tiene de base. Y ahora mismo lo veo, que sí que es verdad que busca lateral izquierdo, porque Pomares no seguirá y están buscando un lateral izquierdo. Creo que Raheem está bastante asentado y de primeras, evidentemente, Nacho Vidal es el que 100% va a jugar, eso está seguro. Dudamos, depende del lateral izquierdo que venga, pero yo creo que Raheem está bastante asentado. Y de centrales, yo ahora mismo no, en clave fantasy, no me atrevería a decir nadie, porque dependiendo del que venga o de los que vengan, y también dependiendo del rendimiento de Calvo, pues yo creo que Calvo y Costas son más favoritos que Luengo para empezar, pero por ejemplo Costas la primera jornada no la juega porque está sancionado, así que no me atrevería, porque eso va a ser una buena batalla. Si viene un central solo, un central zurdo pongamos, o un central top que pueda jugar en el perfil zurdo, va a ser un debate ahí, quién va a jugar entre Calvo y Costas, porque el Oviedo lleva 3 temporadas seguidas, o 4 ya, desde la 21-22, siendo la pareja central y titular Calvo-Costas. ¿Quién es el que juega en el perfil zurdo normalmente? Calvo. Son los dos diestros, pero suele ser Calvo el que juega en el perfil zurdo. Costas, que siempre ha estado un poco castigado por las lesiones, siempre ha tenido un poco ese debe, por eso ha jugado tanto ayer luego y por eso ha convencido tanto, pero si están los dos al 100%, Calvo-Costas suele ser la pareja, por eso te digo que también es un buen debate de la temporada, saber quién se iría al banquillo si viene un central en teoría mejor. No, eso que comentas de las lesiones en clave fantasy, siempre alergia a ese tipo de jugadores que en cualquier momento ahí se te quedan en el dique seco. Y para cerrar el tema del lateral izquierdo, Raín, ¿qué tipo de lateral es? ¿De estos físicos que a lo mejor le falta un pelín de técnica, defensivo, ofensivo, asociativo? Es un lateral de mucho recorrido, capaz de hacer muchos esfuerzos muy seguidos, ¿no? Físicamente es muy potente, con una buena planta. Sí que es verdad que le faltan un poco igual conceptos defensivos, pero creo que eso en el último tercio de temporada ha dado un salto bueno, aunque evidentemente en primera sabemos que todo se multiplica. Y ofensivamente llega mucho y cada vez llega mejor, ¿eh? Tampoco, evidentemente, no es muy fino y no es un lateral izquierdo, no es un Marcelo, evidentemente, ni tiene un guante en la zurda, pero yo creo que cada vez llega mejor, cada vez decide mejor y cada vez centra mejor, ¿no? Por ejemplo, una comparación buena, Abel Bratones, que ha salido del Oviedo precisamente, dirección Osasuna, pues yo creo que tiene más talento con la zurda, pero Raheem cada vez está mejor y no lo consideraría un lateral muy, muy tosco. Tiene sus cosas, pero yo creo que va a ir a más. No tiene mérito, porque ahora que lo mencionas, el año pasado salieron Viti Rozada y Bretones y al final el equipo se equilibró en los laterales. Tiene mucho mérito. En el centro del campo, al final siguen Colombato y Sibo, que más o menos eran los que acabaron allí. ¿Piensas que es un doble pivote inamovible o que ahí habrá discusión? Hombre, en teoría el Oviedo está a punto de cerrar la incorporación de Maximovic, ex del Getafe, ¿no? Que estuvo muchos años con Bordalás, que llegó también para el Valencia años antes, que lo conoce muy bien Paunovic porque le entrenó en la Serbia Sub-20 que ganó el Mundial en 2015, que es un hombre de confianza. En las primeras reuniones que tuvo Paunovic con la Secretaría Técnica fue lo que pidió, quiero a este tío, y el fichaje está muy, muy ¿Qué cercano edad a tiene hacerse, ¿no? Maximovic ya? 30 años tiene. 30, bueno, no. Tiene Llega de, todavía por delante, sí. llega de Panathinaikos, que ha sido titular el otro día en la previa de Champions contra el Rangers. Y en teoría es un traspaso que está a punto de cerrarse. Y yo creo que va a ser, vamos, capitán general Maximovic en el centro del campo. Creo que en esa pareja con Sibo y Colombato se caería Sibo, porque yo creo que sería Maximovic el pivote y por delante jugarían Colombato y otro, ¿no? Otro que puede ser Illich, otro que puede ser Alberto Reina, otro que puede ser evidentemente Santi Cazorla si está bien, porque al final Santi Cazorla todo el mundo lo retira por su edad, pero cuando está bien es el mejor de todos. Así que yo creo que entre Sibo y Colombato entrando Maximovic se caería más Sibo que el argentino. Interesante el jerarquizar esa zona con vistas a lo que pueda pasar. Y sí que sería más Colombato, lo que es un perfil pivote de toda la vida y por delante dos interiores, ¿no? Más, con más recorrido. Bueno, Colombato no es tan pivote, puede jugar ahí de medio centro posicional, pero yo creo que es un interior más versátil, que puede darte tanto arriba como abajo, que es intenso en la presión. Y No, yo creo perdón, que que sí. me refería a Maximovic, que sería Ah, el sí, sí. pivote, perdón. Máximo ejercería eso, el rol más defensivo en un centro de campo
de tres, aunque bueno, por ejemplo, se intercambiaría roles bien con Colombato, porque Maximovic lo hemos visto también Llegar, sí. llegar a la rival, ser muy intenso y dinámico en la presión hacia arriba con Bordalás en el Getafe. Así que yo creo que son dos jugadores bastante intercambiables en el rol, incluso con Sibo también podrían serlo. Pero sí, si ponemos un once ideal perfecto ahora mismo contando con Maximovic, pondría a Máximo de pivote y por delante a Colombato y a otro. Y ahí dudaría ya, en ese otro dudaría un poco más porque tiene varias opciones el Oviedo. Mira, ahí va. Y luego hablamos de la figura de Cazorla y de lo que significa Cazorla. Pero, claro, Illich es un fichaje. Bueno, Reina también. Reina lo has Sí. visto más o menos en tu misma categoría. Pero bueno, Illich ha venido de fuera. En teoría, por estos fichajes con mayor ilusión. No sé ahí, a espera de verle en pretemporada, qué sensaciones o qué informes se tiene, sobre todo de Illich, que es el menos visto. Bueno, pues lo que le he visto al serbio, pues un centrocampista zurdo, muy técnico, ¿no? Creo que con gran golpeo, con buen golpeo tanto eso como en el pase como en la finalización. No con mucha velocidad, no con mucha potencia en la conducción, pero sí lo veo bastante fino a la hora de girar, a la hora de recibir a la espalda de rivales. Lo que estoy viendo de momento en los entrenamientos me gusta, pero tengo que verle en ritmo de primera división, ¿no? Porque evidentemente puedo ver muchos vídeos de la Liga Serbia con Estrella Roja, pero al final no deja de ser la Liga Serbia, que en 2025 pues tampoco es que sea muy potente, ¿no? Entonces quiero verle con ritmo aquí en España porque es un jugador que se le ve muy técnico, se le ve con calidad, se le ve llamativo en cuanto a lo bonito que puede ser verle jugar, pero con ritmo de primera pues es una incógnita todavía. Entonces no te sabría decir tampoco si lo veo muy por encima de gente como Reina o como propio Santi. ¿Hay posibilidad de que convivan volcando alguno en banda o Paunovic es muy de utilizar a extremos abiertos y de perfil natural? Yo creo que hay posibilidad de ver a Illich tirar una banda. Yo creo que sí que puede ser una posibilidad. Tengo que verlo también porque, por lo que le he visto en vídeos, en una liga como la Primera Española, no sé si le daría para jugar de extremo. Evidentemente, si es de extremo, falso extremo, por así decirlo, jugando mucho por dentro, pues yo creo que podría hacerlo perfectamente. Pero bueno, al final, el Oviedo en primera, yo creo que va a ser un equipo que va a llegar menos que sus rivales en la mayoría de los partidos. Entonces yo creo que ahí Paunovic quiere tener gente potente, rápida y vertical por las bandas y Lich no sé si es ese perfil. En otros contextos en el que, el Oviedo tenga el balón o tenga que remontar un partido o lo que sea y estáis jugando más un poco en campo rival, pues sí que podrías tenerlo en banda. Pero yo de momento lo veo más por dentro. Y de los extremos, ¿quién crees que podría ser más inestable o si se podría fichar a alguien en esas posiciones? Porque bueno, Cheira ha sido apuesta de club, se le ha renovado. Es verdad que en primera, no sé si con el Girona llegó a jugar algún minuto, pero bueno, ya lo conoces, a los dos los conoces, están asentados en el club, pero quizá no están probados en primera, que es la asignatura pendiente. A ver, son dos extremos muy buenos en segunda división, que ya lo han demostrado, que yo creo que ya han demostrado que en la categoría eran jugadores importantes, y ahora pues tienen que demostrarlo en primera, ¿no? Son dos incógnitas entre comillas, porque yo creo que el jugador que ha sido bueno en segunda tiene capacidad para hacerlo en primera, y hemos visto mil ejemplos de jugadores así en los últimos años, ¿no? Que subían de segunda a primera. Yo a nivel fantasy, yo creo que Ilias es el jugador más capaz de hacer números, creo que tienes un jugador con mucho gol, con mucha incidencia en el área, capaz de dar asistencias. Hassan, que es el más desequilibrante de todos, creo que todavía su punto débil es el hacer números. Y yo creo que a nivel fantasy, Ilias me parece uno de esos jugadores que con poco van a hacer cifras, si están bien. Y creo que puede ser una de las sorpresas de la categoría. Vale, apuntado el nombre, Ileas Cheira. Y el meollo del 9. Aquí tengo por delante a Rondón, que al final es el jugador mediático experimentado en la liga. Pero bueno, sí que ha empezado Paunovic con Viñas ensayando. O está el tema de Jovic, que también aprovecho y te pregunto cuál es tu punto de optimismo con esa operación o con otra que puedan venir. ¿Cómo piensas que va a acabar todo lo del 9 y hasta qué punto puede ser recomendable una apuesta por un Rondón, que lo hemos visto en el Mundial de Clubes, que sigue vigente para un perfil de club como Pachuca y quizá para un perfil de Liga Española de luchar por la permanencia, pues también puede hacer su papel? Yo creo que es la posición más complicada de decirte algo, ¿eh? A nivel de apostar, porque todavía no sabemos si vendrá Jovic o no, que ahora mismo, pues bueno, yo creo que es muy difícil, pero es una opción abierta, no está para nada descartada. El Oviedo sigue, y sobre todo Paunovic, que es el gran valedor de la operación y el que habla directamente con el jugador, sigue diciendo que el Oviedo está vivo en la negociación. Pero bueno,
pongamos ahora mismo que es complicado. Y en los otros están ya, faltando también Forest, que en teoría está hecho a falta de anuncio. Creo que va a ser una posición complicada, porque Rondón, por ejemplo, que a mí no me desagrada para nada el fichaje, porque mucha gente cuando se anunció hablaba de su edad, de su físico, de que venía de México. Yo creo que Rondón ha sido siempre buenísimo y aunque tenga 35 años, creo que puede aportar a un equipo de primera división. Creo que puede aportar más en contexto en el que está acompañado. Yo de delantero único en un 4-3-3 me cuesta un poco más verlo, pero si por ejemplo Oviedo apuesta por un 4-4-2 o incluso por 3 centrales, carrileros y 2 puntas, creo que Rondón ahí te puede dar muchísimo. Y yo creo que, como decías antes y como está probando esta semana, ahora mismo el que parte como favorito es Fede Viñas. Fede Viñas es un delantero que llegó el año pasado a Oviedo recién recuperado, bueno, todavía no, recién recuperado no, estaba en ello de una lesión en el Aquiles, que hizo con León. Es un jugador que en su día estuvo muy cerca de ir traspasado al Nápoles, internacional con Uruguay. Es un futbolista con mucho cartel ahí en Sudamérica o en México, que después de la lesión faltaba saber cómo estaba, por eso Pachuca lo trajo aquí a Oviedo. Y el año pasado en segunda, estando yo creo que ni al 60%, porque yo creo que nunca llegó hasta el 60%, porque cuando volvió a jugar tuvo alguna molestia muscular, tuvo un pequeño esguince de rodilla, no tuvo continuidad. Y aún así, a poco que estaba bien, se le veían cosas. Se le veía que era un delantero bastante importante. De hecho, en el playoff, con el Mirandés, en 3 ratos que juega, estando muy con un vendaje en la rodilla tremendo, y yo creo que ni llegaba al 60%, yo creo que ya era peligroso, ¿no? Entonces yo creo que es un jugador en el que el Oviedo igual ya acabó, o igual bajó mucho la fiebre Viñas, que cuando llegó era un delantero muy esperado. Ahora la gente, pues como ya sabemos, cuando subes a primera y empieza el mercado de fichajes, pues exacto, los nombres nuevos son los que venden. Pero yo creo que si Fede Viñas encuentra su nivel de verdad, creo que es un delantero bastante potente y yo de momento lo que le estoy viendo entrenando le veo bastante bien, ¿no? Yo creo que de primeras es el que va a empezar, y sin olvidarnos tampoco, como decía, de Alex Forés, que bueno, es el fichaje un poco más sorpresa de todos, porque es una cosa del dueño, que cuando se enteró que su cesión barra opción de compra estaba bastante barata, pues se lanzó a por él. Es un delantero que ya entiendo fichar el Oviedo del año pasado y ahora va a venir. Es un delantero que también puede jugar en banda derecha. Entonces veremos qué cabida le da Paunovic, pero yo creo que de inicio yo diría que Fede Viñas parte como favorito. Vale, tomamos nota para cambiar esas jerarquías. Y antes de pasar a Cazorla, hemos hablado de lo Mónaco, de Maximovic, del tema Jovic. ¿Algún nombre más que se esté vinculando con fichaje próximo? De momento no. Que haya Esos saltado tres, ¿no? a la palestra tampoco tantos. Evidentemente, pues habrá 7, 8, 9 nombres que estén tocando, pero los que salen son los que salen. Javier Hernández también, que lo dimos nosotros, pues es una opción más que factible para el lateral izquierdo o central izquierdo, aunque el Leganés de momento, sí, además es un jugador que ya estuvo en el Oviedo en la 18-19, cedido por el Real Madrid, pero ahora mismo el Leganés, que además el dinero le sobra porque ha vendido al chaval este, al Leipzig, por una cantidad de dinero tremenda, pues ahora es un equipo muy duro en las negociaciones y de momento está pidiendo un traspaso muy importante por Javi, que el Oviedo no está dispuesto a pagar. Entonces ese es un poco el tira y afloja del verano en esa posición, pero si no viene Javi Hernández tienen otras cosas miradas, pero bueno, más allá de esos nombres que dijiste, de momento no ha salido mucho. ¿Y qué podemos esperar de Cazorla? Que está claro que ahí ha sido el héroe, hay muchas ganas de verle en primera y está claro que no podemos esperar un rol de titular, de echarse el equipo a la espalda, pero en pequeñas dosis seguro que va a aportar. Es que es muy bueno, ¿no? Entonces Lo estamos demostró siempre además en los mechando. partidos clave. Claro, es que lo había ascendido y en gran parte gracias a Santi. Es que cuando con el Mirandés, cuando peor estaba el Oviedo, después de un primer tiempo tremendo de la Almería, porque yo siempre digo y defenderé que la Almería hace los 2 mejores partidos del año contra el Oviedo en el playoff, yo creo, a nivel de juego, y eso que lo hace sin, Luis sin, Suárez. Luis, sin Luis Suárez. Pues el Almería en el Tartiere estaba jugando un partidazo tremendo y fue salir Santi en el descanso y lo cambió todo. En 2 toques lo había cambiado todo y en el quinto toque provocó el penalti, que provocó la falta que él mismo metió, ¿no? Cambió el partido completamente, lo dominó a su antojo y luego Miranda se pierde la ida, ¿no? exacto, la ida en Andúba no la pudo jugar, se cayó en el último momento y la final él dijo que la jugaba sí o sí, la empezó jugando y en los minutos finales del primer tiempo marca el penalti que le da el empate al Oviedo y que lo devuelve un poco a la vida, ¿no? Porque estaba un poco tocado.
Además, un penalti que en la ida en Andúba, Colombato sí que había fallado. Entonces había run en la grada por saber si se metía. No era un gol que dábamos por hecho para nada. Entonces, con 40 años ha sido clave en el ascenso. Hizo una primera vuelta tremenda, porque luego sí que es verdad que en diciembre se lesiona y le cuesta volver a pillar el tono, pero la primera vuelta que hace Cazorla en segunda fue un dominio tremendo, pero tremendo, con su edad, lo que queramos, pero dominando todos los aspectos del juego y el Oviedo giraba en torno a él. Así que esta temporada lo mismo. En teoría es la última, es la temporada de su retiro, la temporada de los homenajes, que va a ir a todos los campos y le van a aplaudir, que va a empezar la temporada contra el Villarreal ahí en la Cerámica, que imagino que montarán una fiesta tremenda, pero como esté bien, como esté en forma y como encadene varios partidos aportando, es que yo creo que en Oviedo ya no nos lo tomamos en serio, porque es Santi Cazorla y es el tío más majo del mundo y se hace fotos con todo el mundo, pero no somos conscientes, yo creo, de lo bueno que es, de lo buen futbolista que es y de lo que ha supuesto para el fútbol español en los últimos 20 años, ¿no? Entonces yo creo que si está bien, si le respetan las lesiones y tiene continuidad sobre todo, porque siempre lo dice él cuando hablas con él, claro, a él lo que le cuesta ahora mismo no es coger la forma, es coger la forma post lesión, ¿no? Él, por ejemplo, tiene una molestia muscular que le hace perderse un mes de competición y claro, a esa edad ya te cuesta volver a coger tu tono, pero si empiezas desde el principio y está bien, regulándose poco a poco, entrenando los días que tenga que entrenar, otros días se queda en el gimnasio, que él en el gimnasio se machaca, pues claro, si está bien, dependiendo del contexto del partido, es que yo creo que es un tío que todavía puede darle mucho al Oviedo. Yo creo que ese es el factor que hace que piense que en Villarreal no es titular, porque si no, yo no lo descartaría, ¿eh? Puede ser, sí, sí. Y además, bueno, el Villarreal en teoría es un equipo es un equipo Champions, bueno, equipo Champions no, o sí. Sí, juega Champions. Sí, es equipo Champions, es un equipo de los favoritos a estar entre los 5 primeros, es un equipo siempre potente. Todo el mundo pensamos que el Oviedo va a ir ahí a defender el resultado, ¿no? Y a ser más reactivo que proactivo. Pero vamos, como el partido se le dé bien al Oviedo y tenga el balón y tal, ahí es que Cazorla ese es el mejor, no hay mucho más que debatir ahí. Si está Cazorla, porque el balón parado en Fantasy es vital, los jugadores que tienen esos extras. Imagino que Cazorla asume todo, penaltis, faltas, corners. Si no está Cazorla, ya vimos fallar a Colombato ese penalti. No sé qué más especialistas hay, tanto para balón parado, desde el punto de vista de colgar faltas, como para asumir una posible falta en la frontal o un penalti. Colombato el segundo, yo creo, después de Cazorla. Illich ya lo estamos viendo que tira bastante balón parado. En la Estrella Roja, pues hizo muchos números ahí. Y por lo demás, viendo ahora el 11 aquí que tenemos aquí delante, yo creo que no hay mucho más, ¿eh? Yo creo que son Cazorla, Colombato, Illich. Ahora mismo me parece el top 3 de lanzadores, tanto en saques de esquina, como en penaltis, como en faltas. Vale, pues importante, pues son jugadores que sí o sí van a asegurar puntos. Acabo con una revelación y una decepción. Revelación ya me has dicho más o menos que Ilias, Viñas, quizás sean los nombres, y alguno que temas que pueda decepcionar. ¿Qué tema que puede decepcionar? Es complicada la pregunta, Quizás ¿qué la tema que primera puede sea decepcionar? grande. No sé, a ver, por ejemplo, Nacho Vidal aquí en Oviedo es una estrella, pero una estrella yo creo que en Pamplona fliparían si supiesen el impacto que ha tenido Nacho Vidal aquí, porque no es que haya jugado bien, es que ha sido fundamental, ha sido clave, ha metido 6 goles, lateral derecho en una vuelta, es una barbaridad. Tremendo. Entonces la gente tiene esa imagen de Nacho Vidal como pues, superestrella en el tiempo que ha estado aquí, e igual en el salto a primera, pues bueno, pues sabemos que Nacho los últimos años en Osasuna lo pasó mal, también por las lesiones y también por la erupción de Areso, pues igual es un jugador que no vaya a destacar tanto como ha destacado en segunda, básicamente porque si destaca lo mismo prácticamente, pues le ficharía a algún equipo grande. Pero bueno, más allá de Nacho Vidal, pues igual Sibo, el cambio de categoría le puede costar un poco más, porque a nivel técnico pues sufre un poco más en el centro del campo. E igual los centrales, ¿no? Los centrales de Oviedo ha estado 6 años, 5 años seguidos con para mí los 3, 4 mejores centrales de la categoría, a nivel de conjunto. No digo que fueran los 3 mejores de la categoría, pero a nivel de conjunto yo creo que ningún equipo tuvo un ramillete de centrales mejor que el Oviedo. E igual el salto a primera de Calvo, Costas y Luengo pues les cuesta un poco más. De hecho, Calvo solo ha jugado en su carrera unos 20 y pocos partidos en el Elche en primera. Costas, que sí que debutó en el Celta, pues nunca tuvo continuidad y Luengo va a ser la primera vez que esté, ¿no? Entonces igual esa demarcación que en segunda estaba muy, muy bien cubierta por ellos tres, igual en primera
sufren más que el Oviedo esté más dependiente del fichaje que pueda llegar. Nada, Pablo, un feeling para la temporada. ¿Eres optimista con la salvación? Porque el primer año yo creo que es el clave, porque ya vimos el año pasado subieron 3 y 2 volvieron al hoyo. ¿Cómo lo veis allí? Sí, totalmente de acuerdo contigo, es el año fundamental. Si te logras salvar este año, pues yo creo que tu panorama cambia mucho. Bueno, evidentemente ya en el ascenso tu panorama cambia, entras en una nueva dimensión, pero yo creo que si te salvas el primer año, ya eres otra cosa, ¿no? Así que va a ser el año clave, va a ser el año fundamental. Creo que todavía queda bastante mercado, ¿eh? Estamos todavía a 24 de julio, queda más de un mes. Quedan además, yo creo que operaciones importantes, porque sabemos que el mercado en las últimas semanas se mueve mucho, porque jugadores que a partir de julio no te querían escuchar, pues en agosto sí que te escuchan, incluso se ofrecen. Así que yo creo que, bueno, todavía queda 4 o 5 fichajes que pueden ser importantes, pero yo de momento no veo al Oviedo mal, la verdad. Lo veo preparado para competir. A falta todavía, ya te digo, de los fichajes que quedan, pero ahora mismo lo veo preparado para competir y ¿por qué no? Pues ya te digo, cada partido puede ser una guerra para ellos. Primer partido en casa contra el Madrid, además, ¿no? Es el primer partido en casa, el primer partido de Liga. Villarreal y luego Madrid, ojo, en la Cerámica y luego recibe al Madrid. Sí, no, el comienzo es tremendo. El comienzo es que lo normal que te plantes con 0 puntos en la jornada 3, pero como no te plantes con 0 puntos y ganes alguno o incluso empate los dos o algo, pues el optimismo se va a disparar. Pero sí, el comienzo es potente. Bueno, pues nada, Pablo, si te parece, durante la temporada quizá algún mensaje te mando por si hay algún jugador lesionado y nos puedes informar o tenemos dudas con el 11 y si nos haces el favor de filtrarnos lo que sepas, pues aquí se te agradece y por supuesto este ratito que te lo vamos a agradecer mucho. Nada, a vosotros, gracias. Bueno, Pablo, gracias, chao, chao. Chao. Bueno, ¿qué me decís? Pedazo charla con Pablo, la verdad que la he disfrutado muchísimo y me ha aclarado cosas, ya he ido a Analítica Fantasy para actualizar esas jerarquías, esos porcentajes de cara a la jornada 1, sobre todo en la delantera, con Viñas que parece que le gana la partida, mantenemos la duda con Reina Ilic y vamos a ver el mercado de fichajes que depara con lo Mónaco, que depara con Jovic, con Maximovic, vamos a estar atentos porque el Oviedo seguro que nos va a dar muchos puntitos fantasy. Si os ha gustado el contenido, dejad vuestro like y así os puedo traer más vídeos como este, que además lo traigo adelantado para miembros, porque sabéis que me gusta cuidar a mis miembros, a los que me apoyáis, ya tenéis actualizada la membresía para esta nueva temporada, entonces ir pasando por ahí porque lo vais a agradecer con contenido adelantado, exclusivo y con otras muchas ventajas. Nos vamos a ir viendo estos días porque no paramos. Mañana más vídeo aquí en el canal, venga. Chao, chao.